Roma y el Vaticano son iguales. Algunos quizá objeten que es Roma la que está edificada sobre 7 montes, y no esa pequeña parte conocida como Vaticano, y que a esta difícilmente podría llamársele gran ciudad. Ambas objeciones son correctas, pero Vaticano y Roma se usan indistintamente en todo el mundo. Para referirse al gobierno de los Estados Unidos, de la misma forma uno habla de Roma y se refiere a la jerarquía que gobierna a la Iglesia Católica Romana. Considérese, por ejemplo, el cartel que un manifestante tenía afuera de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos que se celebró en Washington, D.C., del 15 al 18 de noviembre de 1993. Protestando contra todo lo que se alejara de los deseos del Papa, el cartel decía, empiezo de la cita, el camino de Roma o la carretera, terminación de la cita. Obviamente, al escribir Roma, quiso decir el Vaticano. Ese es el uso común. El catolicismo y Roma están tan relacionados que a la Iglesia Católica se le conoce como Iglesia Católica Romana o simplemente Iglesia Romana. Además, por más de 1000 años, la Iglesia Católica Romana ejerció control tanto religioso como civil sobre la ciudad de Roma y sus alrededores. El Papa Inocencio III, 1198 a 1216, abolió el Senado romano secular y puso la administración de Roma directamente bajo su mando. Al Senado romano que había gobernado la ciudad bajo los Césares se le conocía como la Curia Romana. Dicho nombre, según el Pocket Catholic Dictionary, Diccionario Católico de Bolsillo, ahora designa, empiezo de la cita, el conjunto total de las oficinas administrativas y judiciales mediante las cuales el Papa dirige las operaciones de la Iglesia Católica, terminación de la cita. La autoridad de los papas se extendió aún a grandes territorios fuera de Roma, adquiridos en el siglo VIII. En esos días, con la ayuda de un documento deliberadamente fraudulento preparado por los papas, conocido como la Donación de Constantino, el Papa Esteban III convenció a Pipino, rey de los francos y padre de Carlomagno, de que el emperador Constantino le había dado al papado los territorios que recientemente los lombardos habían tomado de los bizantinos. Pipino derrotó a los lombardos y le entregó al Papa las llaves de 20 ciudades, Ravenna, Ancona, Bolonia, Ferrara, Iesi, Gubbio, etc., y la extensa porción de la tierra que las unía a lo largo de la costa del Adriático. La donación, fechada el 30 de marzo de 315, declaraba que Constantino había dado en perpetuidad a los papas esas tierras, junto con Roma y el Palacio de Letrán. En 1440 se demostró que el documento había sido falsificado por Lorenzo Valla, un ayudante del Papa, y así lo reconocen los historiadores actuales. Sin embargo, los papas, que supuestamente son infalibles, durante siglos continuaron afirmando que la donación era genuina y, basándose en ello, justificaban sus posesiones, pompa y poder. Una inscripción que nunca se ha corregido en el Bautisterio de San Juan de Letrán, en Roma, aún perpetúa ese fraude. Por tanto,
Los papas literalmente robaron los estados papales de sus legítimos propietarios. El papado controló esos territorios y cobró impuestos, obteniendo por ellos una gran riqueza hasta 1848. Por entonces el Papa, junto con los gobernantes de la mayoría de los otros territorios divididos de Italia, se vio obligado a otorgar una constitución a sus rebeldes súbditos. En septiembre de 1860, a pesar de sus airadas protestas, Pío IX perdió todos los estados papales que pasaron al nuevo y finalmente unido Reino de Italia, dejándolo todavía en control de Roma y sus alrededores en la época del Concilio Vaticano I en 1870. El punto importante es que, tal como Juan contempló en su visión, a una entidad espiritual que afirmaba tener relación especial con Cristo y con Dios, se le identificó con una ciudad que estaba edificada sobre 7 montes. Esa mujer cometió fornicación espiritual con gobernantes terrenales y finalmente reinó sobre ellos. A la Iglesia Católica Romana se le ha identificado continuamente con esa ciudad. La enciclopedia católica más definitiva desde el Concilio Vaticano II declara, empiezo de la cita, por tanto, uno comprende el lugar central de Roma en la vida de la Iglesia actual y la significación del título Iglesia Católica Romana, la Iglesia que es universal, pero que está enfocada en el ministerio del Obispo de Roma. Desde la fundación de la Iglesia allí por San Pedro, Roma ha sido el centro de toda la cristiandad. Terminación de la cita.